extendido la invitación a acompañarlos en este primer encuentro de Escuela de Padres. Entonces, vamos a entrar de una vez en materia. El tema que nos convoca hoy es el manejo del estrés y de la ansiedad en tiempos de contingencia. Entonces, ¿cuál es la idea? Que empecemos a hablar un poco acerca del estrés, de la ansiedad, que nos empecemos nosotros a contextualizar un poco también en la medida en que vamos conversando sobre cómo lo hemos vivido nosotros, cómo hemos vivido nosotros estos procesos de estrés, estos procesos de ansiedad en nuestra casa, cómo lo han vivido nuestros niños, cómo lo ha vivido nuestra familia. Y pues en torno a eso vamos a ir también compartiendo algunas estrategias para manejar, para controlar, para regular de una manera adecuada tanto el estrés como la ansiedad. Listo. Quise iniciar con esta frase que dice: un cambio repentino en nuestra forma de vida, un acontecimiento inesperado, un evento irremediable, ponen a prueba todos nuestros sistemas de creencias frente a la vida. Esta crisis tiene dentro de sí la oportunidad de aprender a gestionar aquello que no podemos cambiar. Y quise iniciar con esto porque todo lo que hemos vivido, toda la situación que hemos vivido los colombianos y creo que a nivel mundial, es algo que nosotros no podemos cambiar. Es algo que, de hecho, nos cambió a nosotros nuestra rutina, nuestra vida, y que digamos que hemos sentido justamente estrés, ansiedad, preocupación, porque tuvimos toda una alteración frente a muchas situaciones que no podíamos controlar ni cambiar. Para esta escuela de padres quiero que empecemos con una premisa fundamental. Y esa premisa se las voy a contar a través de esta anécdota. Resulta que una vez un docente de psicología abrió un curso, él no tenía hijos en ese momento, y abrió un curso que se llamaba Reglas para la Paternidad. Por allá, mucho más adelante, años después, este docente tuvo su primer hijo. Entonces ya le cambió el nombre al curso y lo puso Consejos para la Paternidad. Pero por allá, mucho más adelante, este docente tuvo su segundo hijo y le volvió a cambiar el nombre al curso. Ya lo puso Tips para la Paternidad. Y quise iniciar con esta anécdota porque es muy importante que nosotros tengamos presente que frente a la paternidad, frente a los procesos y las dinámicas familiares que nosotros estamos viviendo en el momento, no hay una regla exacta, no hay una varita mágica, no hay una solución a la medida de todos. ¿Por qué? Porque todas las familias son diferentes, porque todos nuestros niños, todos nuestros hijos son diferentes. Y en esa medida, el día de hoy yo no vengo a compartirles reglas, sino que vengo a que construyamos algunos tips que nos puedan permitir navegar un poco mejor en toda esta contingencia que evidentemente aún no termina. Nuestra madre rectora ahorita nos estaba diciendo, todavía hay temas por resolver, todavía estamos evaluando qué va a pasar con el retorno a clases. Eso es muestra de que todavía la contingencia está y que hay muchas cosas que todavía nosotros tenemos que continuar en un proceso de adaptación. Entonces, hoy vamos a hablar puntualmente de dos factores. Vamos a hablar de la gestión del estrés y vamos a hablar de la gestión del tiempo y el espacio. Cuando hablamos de la gestión del estrés, también vamos a estar tocando todo el tema de la gestión de la ansiedad. ¿Por qué? Porque tanto el estrés como la ansiedad y el manejo adecuado de estos, pues nos va a llevar a tener un confinamiento y una convivencia mucho más sana como familia en estos momentos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar hablando principalmente de estrés y ansiedad. Pero para hablar de estrés y ansiedad tenemos que hablar de algo fundamental y son las emociones. Y las emociones no solamente las sienten nuestros niños. Miren, yo en este encuentro con ustedes siempre quiero que nos pensemos desde lo que han vivido nuestros niños, pero también que nos cuestionemos cómo lo hemos vivido nosotros, porque desde el punto como lo hayamos vivido nosotros, desde la manera en la que yo como adulto haya gestionado mi estrés, mi ansiedad, mi preocupación, mi miedo, mi rabia, mi tristeza, mi alegría, en todos estos momentos, de eso también va a depender cómo lo han gestionado y cómo lo ha vivido mi familia. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de emociones, acá vemos como una pizza de las emociones, porque muchas veces las emociones juegan entre sí.
¿cierto? Muy pocas veces nosotros tenemos una sola emoción como tal, a veces tenemos una mezcla de emociones, a veces yo puedo tener alegría, pero también puedo estar sorprendido, a veces puedo tener mucho miedo y puedo tener mucha ira. Y esa mezcla de emociones me empiezan a generar a mí unas emociones secundarias, ¿cierto? Es decir, en estos momentos, el miedo que yo haya tenido o la rabia o la ira que yo haya tenido, es posible que me haya generado desconfianza, que me haya generado preocupación en esta época de contingencia, que yo haya estado ansioso, que yo haya estado nervioso. Todas estas emociones son derivadas de una emoción primaria que se llama miedo. ¿Listo? Bueno, vamos a silenciar porfa todos nuestros micrófonos para que no tengamos interferencia y podamos continuar entonces con la charla del día de hoy. Como les estaba diciendo, vamos a hablar puntualmente de dos emociones. Vamos a empezar a hablar del estrés. Cuando hablamos del estrés, hablamos de que hay 4 situaciones puntuales que a nosotros como seres humanos nos pueden generar estrés. La primera situación que me puede generar a mi estrés es un cambio repentino en mi vida. Resulta que voy a tener un cambio de trabajo y eso me puede generar estrés. No sé si ustedes han visto cuando los niños, por ejemplo, van a principio de año a cambiar de grupo, van a estar con nuevos compañeritos, eso les puede generar estrés, ¿cierto? Les puede generar sorpresa, quieren saber cómo les va a ir. Todos los cambios que nosotros tenemos en nuestra vida en muchas ocasiones nos generan un momento de estrés. Ahora, un cambio como el que nosotros tuvimos en nuestra vida cotidiana es mucho más normal que nos siga generando niveles de estrés altos. Segunda situación que me puede generar estrés a mí, una interrupción, las interrupciones en nuestra cotidianidad, en mi vida cotidiana. Si yo tengo una rutina, si yo estoy acostumbrada a hacer algo en determinadas horas, si ya tengo una rutina a nivel emocional, con mi familia, en mi trabajo, la interrupción, esa interrupción que va muy de la mano de los cambios, puede generarme estrés. Esa interrupción también tiene que ver en los planes que nosotros tengamos. Es que yo tenía planeado para Semana Santa, nos íbamos a ir todos para San Andrés, ¿cierto? Nos íbamos a ir para San Andrés, ya teníamos hotel, ya teníamos avión, ya teníamos todos los pasajes. Esa interrupción en nuestros planes, en nuestros proyectos, es que yo iba a abrir una nueva sucursal para mi negocio, es que yo iba a cambiar de empleo, es que yo tenía este proyecto económico. El ver que todo eso quedó en stand-by, que quedó parado, que se interrumpió, también es posible que a muchos de nosotros nos haya generado niveles de estrés, ¿cierto? Para nuestros niños, la interrupción en su rutina cotidiana, el hecho de ellos no poder ir al colegio, el hecho incluso de madrugar, de tener el descanso a determinada hora, de ver a una profe un día, de ver la otra profe otro día, de toda la rutina que ellos tenían al respecto, salían del colegio, los recogía papá o los recogía mamá, o iban a la casa de la abuela y a las 5 de la tarde jugaban y tomaban. Toda esa interrupción en su rutina también ha generado niveles de estrés altos en los niños. ¿Listo? Indefensión, el sentirnos indefensos a nosotros nos genera altos niveles de estrés. Listo. Cuando yo me siento indefenso, cuando como yo les estaba hablando ahorita, estoy frente a situaciones que yo no puedo cambiar o que yo no puedo controlar. Y por último, conflicto. Generalmente, cuando yo tengo una situación de cambio, cuando yo tengo una situación de interrupción en mi vida cotidiana, en mis prácticas cotidianas, cuando yo me siento indefenso, todas esas situaciones me pueden llegar a mí. Si yo no lo gestiono adecuadamente en estos 3 primeros pasos, a generar niveles de conflicto. Y cuando estamos hablando de niveles de conflicto, depende mucho de cómo reacciono yo frente al estrés. Entonces es posible que haya muchas personas que ese conflicto se haya evidenciado en el mal humor, hay muchas personas que, o muchos de nuestros niños se ha evidenciado en el mal humor, alteraciones del sueño, alteraciones en la alimentación, alteraciones en nuestra convivencia, síntomas de depresión, llanto. El conflicto se puede evidenciar de muchas maneras dependiendo ya de cómo nosotros gestionamos nuestras emociones. ¿Listo? ¿Cuál es lo ideal? Que cuando yo estoy en el paso 1 o en el paso 2 o en el paso 3 pueda identificar el estrés a tiempo para controlarlo, gestionarlo y evitar llegar a situaciones posteriores como puede ser una situación de conflicto. Entonces, ¿esto por qué se los menciono? Porque
Toda esta situación de la pandemia, la situación del COVID, el confinamiento, la contingencia, el cierre del colegio de manera presencial, el tener que cerrar nuestros negocios, todo lo que hemos vivido en los últimos meses ha presentado, ha tenido un toque de todo lo que acabamos de ver, ¿cierto? Ha generado un cambio en nuestras prácticas cotidianas, ha generado una interrupción en nuestras rutinas, en lo que hacíamos frecuentemente, en tener que ir al trabajo, en que la convivencia familiar era un poco más alternada, ha generado, nos hemos sentido indefensos, porque es posible que muchos, yo creo que todos, para ser sinceros, no sé si a ustedes les pasa, yo en una ocasión hablaba con mis compañeros que sí, al principio, sobre todo si uno por X o Y razón tenía que salir, uno el otro día amanecía como con tos, amanecía como con ciertos síntomas y ya éramos como, no, ¿será que me voy a contagiar? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nos sentíamos indefensos frente a una situación como el virus, ¿cierto? Entonces, todo este confinamiento ha traído en sí mismo un toque de cambio, de interrupción, de indefensión y posiblemente de algunos conflictos también. ¿Por qué? Pues número uno, porque nos enfrentamos a una situación novedosa, a una situación desconocida, una situación para la que ninguno estábamos preparados, ni nuestro gobierno, ni nuestro sistema de salud, ni el sistema educativo, ni nosotros como familias. Nadie estaba preparado para vivir una pandemia como la que hemos vivido. Número dos, porque hemos tenido miedo a las consecuencias de la pandemia y este miedo no es solamente el contagio, no es solamente el temor a ser contagiados, sino a la alteración de qué va a pasar con nuestros empleos, qué va a pasar con el mundo después de esto, qué va a pasar con el colegio, van a abrir, van a cerrar, vamos a seguir en clases virtuales, todas las consecuencias que se puedan derivar de esta pandemia. Número tres, porque hemos tenido una afectación en la economía familiar, esto yo creo que lo hemos vivido todos los colombianos particularmente, y es que directa o indirectamente todos hemos tenido una afectación en nuestra economía, ya sea porque se cerraron negocios, ya sea porque aunque muchos seguimos trabajando, tenemos que apoyar a otros miembros de nuestra familia, entonces digamos que hemos tenido una afectación y un miedo frente al riesgo de esa economía familiar, y el tema económico suele ser uno de los temas pues que más estrés nos suelen detonar a nosotros, ¿cierto? Número cuatro, porque nos enfrentamos a una convivencia continua en espacios muy reducidos. Esto puntualmente, pues si a nosotros como adultos nos generó estrés, imagínense lo que pudo haber pasado con los niños cuando se enfrentaron a que ya no podían estar en el patio del colegio, corriendo, en el descanso, compartiendo, sino que todos sabemos que nuestros espacios de vivienda suelen ser espacios reducidos, que ya no contamos con las casas de 3 pisos, no contamos con la casa finca, sino que suelen ser apartamentos, y esto empieza a ser espacios reducidos para que nuestros chicos puedan moverse, puedan gestionar, puedan convivir, y si a eso le sumamos que la convivencia era permanente, pues los niveles de estrés a nivel familiar puede que se hayan elevado, ¿cierto? Y número 5, porque empezamos a presentar una carga, un exceso en la carga de las responsabilidades a nivel familiar. Esto principalmente para los adultos, para mamá y papá, porque también muchos de los adultos que me están escuchando en el momento, muchos de los papitos y las mamitas, tuvimos que vernos enfrentados al teletrabajo, a la clase virtual, a la alimentación, a limpiar la casa, a sacar el perro, a estar pendiente del niño, a todo lo que podía derivarse de estar en casa con trabajo en casa y con escuela en casa, ¿cierto? Entonces, esto también implicó un desgaste a nivel físico y a nivel emocional en nosotros los adultos. ¿Qué pasa? Cuando se presentan todas estas situaciones, pues lo más posible es que muchos de nosotros hayamos tenido algunas emociones como el miedo, ¿cierto? Lo que les hablaba ahorita. Miedo a cómo vamos a enfrentar la pandemia, miedo de qué va a pasar con nuestro trabajo, miedo de van a abrir el colegio o no van a abrir el colegio, miedo de y si un familiar mío se contagia o no se contagia, miedo a salir a la calle, pero también miedo a no salir, porque entonces esto tiene una implicación económica. Y todo eso empieza a generar en nosotros la activación de una hormona que se llama el cortisol. Y el cortisol es esa hormona del estrés. Cuando a nosotros se nos activa el cortisol, se nos empieza a activar esta emoción que estamos hablando del estrés. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una capacidad adecuada de adaptación,
como adulto y también para los niños, es muy importante en nuestros niños empezar a generar procesos de adaptación desde chicos, que ellos se puedan adaptar y puedan tener la flexibilidad de adaptarse a los cambios de la vida. De hecho, muchas veces los niños tienen mucho más esa flexibilidad que nosotros los adultos. Nosotros los adultos cada vez somos más inflexibles para el cambio, pero depende de esa adaptación que yo tenga frente al cambio, frente a determinado desafío que yo esté presentando. Pues si tuve una adaptación adecuada, el estrés mermó, ¿cierto? Pero si no tuve una adaptación adecuada, voy a generar miedo, voy a generar cortisol y voy a tener tres posibles respuestas. La primera respuesta va a ser un ataque, o sea, voy a reaccionar a través del ataque, a través de la rabia. El ataque no solamente físico, aclaro, los ataques no son solo físicos. El ataque puede ser emocional, puede ser responderle mal a mi pareja, puede ser responderle mal a mi niño, puede ser empezar a discutir con la profe, ¿cierto? O sea, ¿a través de qué estoy yo sacando ese estrés? Lo primero puede ser a través del ataque, lo segundo puede ser a través de la huida. Hay personas que no atacan, que por el contrario se encapsulan, ¿cierto? Entonces, huyen de la situación emocionalmente hablando, hablan poco del tema, entran en una etapa de negación frente a la situación, etcétera, etcétera. Y por último, el bloqueo. Nos bloqueamos emocionalmente. Entonces, es muy importante que acá empecemos a identificar a través de cuál de esas situaciones he liberado yo mi estrés, ha salido mi cortisol en el momento en que se me haya activado ese cortisol. Aparte del miedo, es posible que nosotros hayamos tenido momentos de cansancio, por lo que les decía ahorita, porque hemos tenido situaciones donde la carga familiar se disparó, y también momentos de culpa, sobre todo cuando tenemos, cuando esas emociones, cuando ese estrés, cuando esa ansiedad sale a través del ataque, como lo estábamos viendo ahorita, a través de que le contesté mal a mi pareja, de que pronto respondí de manera adecuada con mi niño, castigué a mi niño sin que fuera él el fruto de mi estrés, ¿cierto? Que si eso pasaba antes, si eso pasaba en la vida cotidiana de nosotros, pues ahora más con todo lo que hemos vivido. ¿Qué pasa? Y que quiero que tengamos la tranquilidad, que todas esas emociones que hasta el momento les he hablado son absolutamente normales. Este cóctel de emociones del cual yo les he hablado, el miedo, el cansancio, el estrés, la ansiedad, la angustia, la culpa, todo ese cóctel de emociones. Número uno, creo que todos nos hemos sentido identificados, todos los hemos sentido, todos hemos dicho, sí, ya hay momentos donde he estado estresado, es posible que a mí se me haya alterado el sueño, yo lo reconozco, yo soy psicóloga y a mí se me alteró el sueño, las primeras semanas de la contingencia me tardaba un montón en dormirme, ¿cierto? Y a cada uno de nosotros es posible que se haya presentado de otras maneras. ¿Qué es lo importante acá como adultos? Que yo se los decía ahorita. Uno, identificar cómo lo viví yo, ¿cierto? ¿Cómo viví yo mi estrés? ¿Cómo viví yo mi ansiedad? Porque de eso depende poder identificar cómo la está viviendo mi niño y cómo la está viviendo mi niña. ¿Listo? Y cómo la están viviendo los diferentes miembros de mi familia. Ahora, con base en eso, en entender que es absolutamente normal lo que hemos sentido y lo que hemos vivido los últimos meses, en entender que todos de una u otra manera hemos pasado por una situación similar, yo les voy a dar algunas recomendaciones al respecto. ¿Listo? Recomendación número uno, vuelvo a lo que les hablaba ahorita, al modelamiento. Nosotros queremos, y yo sé que ustedes dicen, bueno, Yubi, danos tips para trabajar el estrés en nuestros niños. Les estoy diciendo, el primer tips es regularnos nosotros como adultos. Si papá y mamá están estresados, y es normal que estén estresados, pero si papá y mamá ese estrés no lo están gestionando de la manera adecuada, no podemos pretender que nuestros niños estén en paz, amor y tranquilidad. No lo podemos pretender, porque ellos están absorbiendo también todas esas emociones que se están presentando en el interior de la familia. Entonces acá es muy importante el modelamiento, tratar de que nosotros empezar a autoevaluarnos como adultos, a identificar qué puedo hacer yo para gestionar mis niveles de estrés, mis niveles de ansiedad, porque así voy a poder ayudar de una mejor manera a mi hijo. Por eso lo hablaba acá, el segundo tips es poder autoevaluarnos para poder también identificar, bueno, ¿qué estamos haciendo bien? Ya ven, no todo ha sido estrés y ansiedad. Yo me he podido organizar con los tiempos,
he podido apoyar a mi niño, ven, con mi niño, cuando lo veamos en un nivel de ansiedad muy alto, sentémonos con él, estos tipsitos aplican para ambos, sentémonos con él y que él pueda evaluar qué está haciendo bien. Te estás conectando a las clases sincrónicas, aprendiste a manejar la plataforma a través de la cual el colegio se está conectando, estás participando en las clases, porque los niños, nuestros niños tienen también esa necesidad de sentir que deben rendir de la misma manera como estaban rindiendo cuando las clases eran presenciales. Acá es muy importante que nosotros bajemos también esa presión para ellos, porque acá lo más importante, más allá de las notas, es que nuestros niños aprendan a atravesar esta situación de la mejor manera posible. Que cuando pasemos al otro lado del río, que cuando estemos allá en la orilla, nuestros niños estén sanos emocionalmente, nuestras familias estén sanas emocionalmente. Eso es lo más importante y ese debe de ser nuestro foco. Número 3, identificar esos estresores y empezar a identificar qué es lo que a mí me está generando estrés. Para los adultos, ¿qué me está generando estrés? ¿Es la economía? ¿Ven cómo vamos a hacer con los gastos? ¿O es la convivencia? ¿El estar todo el tiempo juntos? ¿O es el riesgo a que un miembro de mi familia se va a contagiar? ¿O es todo junto? ¿Cierto? O sea, ¿qué es eso que a mí me está generando estrés? Si yo empiezo a identificarlo, voy a poder empezar a generar acciones de mejora, a racionalizar esa situación. Y con nuestros niños, también cuando empecemos a identificar que ellos tienen un nivel muy alto de estrés, es muy importante, por eso yo les decía ahora, ese proceso de adaptabilidad en los niños, esa flexibilidad que es importante empezar a generar desde ya con ellos, depende también mucho de esto, de que ellos desde ya aprendan a autoevaluarse y aprendan a poder identificar qué les genera estrés, porque a todos nos puede estar generando estrés algo diferente. Es muy posible que a muchos de nuestros niños les genere estrés el no estar viendo a sus compañeritos, el no estar viendo a su mejor amiguito, el no estar viendo a la profe. Es posible que a otros de nuestros niños les esté generando estrés la quietud, el estar muy quietos, porque son muy kinestésicos, porque a ellos les gusta moverse, tienen que liberar energía y es normal. Es posible que a otros de nuestros niños les estén generando estrés no poder ver a sus abuelos, no poder ver a sus familiares. Es posible en estos días, en un encuentro con padres, alguien me preguntaba, ven, mi niño está muy estresado porque no quiere volver a clases. Él ya es consciente de lo que está pasando y no quiere retornar a clases. Entonces, es empezar a identificar qué le genera estrés a mi niño y a mi niña para, con base en eso, empezar también a trabajar sobre esos estresores. Listo. Después de identificar eso, es muy importante poder empezar a canalizar esa energía. Yo les pongo acá dos opciones, que es el ejercicio y la meditación. ¿Por qué? Porque digamos que son opciones a través de las cuales nosotros liberamos energía. Pero no tiene que ser esa necesariamente. Puede ser el baile, si a nuestros niños les gusta bailar, si les gusta la música, ponle música que cante un rato, cantamos en familia, si les gusta dibujar, si les gusta, si a mí, y lo mismo para mí como adulto. Es que mira, Yubi, a mí me genera tranquilidad el cocinar. Yo me pongo a cocinar y a mí eso como que me relaja. Bueno, perfecto. Ahí estás tú identificando cómo puedes canalizar tu energía. ¿Listo? Acá les sugiero dos, que es ejercicio y meditación. Potencializar la comunicación, esta parte es muy importante en estos momentos y entendiendo lo que yo les decía ahorita de que todos estamos enfrentando situaciones, nos estamos enfrentando a la misma situación donde nos generan diferentes cosas, nos pueden estar generando angustia, ansiedad, preocupación, estrés. Es muy importante potencializar esa comunicación en familia, que papá sienta la tranquilidad de hablar con mamá y decirle, mira, me tiene preocupado esto, esto y esto, hoy necesito hablar. ¿Cierto? Que nuestro niño tenga la capacidad de decir, mira, me está pasando esto, esto y esto, estoy triste por esto, mamá, hoy estoy extrañando esto, que ellos sientan ese espacio de comunicación en casa para hablar de esas cosas que son necesarias hablar. Y acá es muy importante no minimizar esas situaciones, ¿cierto? Ustedes saben, como dicen por ahí,
pues que no hay dolor más fuerte que el dolor de uno, ¿cierto? Y muchas veces en ese no hay dolor más fuerte que el dolor mío, yo tiendo a minimizar lo que le está pasando al otro miembro de mi familia. Entonces yo tiendo a minimizar, si papá está preocupado porque no ha podido abrir el negocio y llega mi niño a decir, papi, es que yo extraño a mi profe, ay hijo, no te preocupes por esas bobadas, acá hay problemas más grandes, acá hay otras situaciones por resolver, porque como para mí como adulto es mucho más grave el tema económico, pero no podemos minimizar esas situaciones que está viviendo nuestro niño. Porque si las minimizamos, pues lo que va a pasar es que se va a obstruir ese canal de comunicación en casa. Por último, focalizar sueños, metas, gestionar planes, eso nos va a unir como familia, eso nos va a generar motivación, así no se dan planes para un mes o para 2 meses, pero sí empezar a, bueno, ¿dónde nos vamos a ir para nuestras próximas vacaciones? O para los chicos, bueno, cuéntame qué quieres para cuando ganes el año, o qué vamos a hacer para tu cumpleaños, en fin, cosas que podamos planear con los pies en la tierra, pero que nos puedan unir y que podamos empezar a establecer metas. ¿Listo? Entonces, con base en estas recomendaciones, hay otros 3 focos principales de los cuales yo les quiero hablar el día de hoy. El primero es el sueño. Todo esto es para regular los niveles de estrés y ansiedad. ¿Listo? Entonces, número 1, el sueño. Número 2, patrón de vida y alimentación equilibrada. Número 3, la interpretación de los hechos. Vamos con el primero. ¿Por qué el sueño? Papitos y mamitas, el sueño es el que regula todo en nosotros. El sueño regula, primero controla nuestra salud, incide en los niveles de memoria y atención que nosotros podemos tener, y aparte de eso influye en nuestras emociones y en el proceso de aprendizaje, listo, de nuestros niños. Por eso es muy importante que si yo estoy viendo niveles de estrés en mi hijo o en mi hija, empezar a garantizar, vamos a irnos a lo básico. Yo acá no les quiero traer a ustedes tips elevados que ustedes digan, pero ¿cómo hacemos eso en casa? No, vamos a partir de lo básico. Lo primero es el sueño. ¿Por qué? Porque si yo no estoy garantizando las horas de sueño en mi niño, pues posiblemente esos niveles de estrés se me pueden estar disparando mucho más. Número 1, ¿por qué? Pues porque mi niño va a estar cansado, no se va a concentrar en las clases, va a sentir angustia, ya me va a hacer la pataleta, no se quiere conectar, en fin, todo lo que puede pasar, el proceso de aprendizaje se va a alterar y aparte de eso, a nivel emocional nos alteramos también. Y les voy a poner un ejemplo, o sea, ¿quién de nosotros, no, cuando pasa una mala noche, no se levanta como decimos nosotros acá en Antioquia, como con el pie izquierdo, ¿cierto? Creo que a todos nos pasa. A nivel emocional, empezamos de mal humor, empezamos cansados, empezamos agotados, y lo mismo pasa con nuestros hijos. ¿Listo? Entonces acá, papitos y mamitas, yo les tengo una información del datico de cuánto tiene que dormir nuestro hijo y cuánto tenemos que dormir nosotros para empezar a disminuir esos niveles de estrés en nuestra familia o en nosotros si los estamos presentando. Número 1, si tenemos, para los que tengan pues bebés o niños pequeños, entonces, si nuestro bebé o nuestro niño tiene de 14 a 17, de 0 a 3 meses, debe de dormir de 14 a 17 horas. Si tiene de 4 a 11 meses, de 12 a 15 horas. Si ya nuestro niño tiene de 1 a 2 años, debe dormir de 11 a 14 horas. Si tiene de 3 a 5 años, de 10 a 14 horas. Atención a este dato, porque la mayoría de nuestros chiquis están en esta edad. Si tienen de 6 a 13 años, ya deben dormir de 9 a 11 horas. Y para nosotros los adultos de 18 a 64 años, nosotros debemos dormir de 7 a 9 horas. ¿Listo? Otra recomendación para garantizar que podamos tener un sueño reparador. Y es muy importante empezar a disminuir las pantallas en la noche, la exposición a pantallas en la noche, pantallas como celular, tablet y televisor. ¿Listo? Yo se los cuento a nivel personal, yo les contaba ahora que yo en medio del estrés de la pandemia tuve una alteración en el sueño, creo que fue de la manera en la que se evidenció, a mí me llegaban las 2 y 3 de la mañana y yo era con el ojo activísimo, y cuando empecé a estudiar el tema, identifiqué este punto, empecé a disminuir la exposición a pantallas. Entonces, ejemplo,
Si yo me duermo a las 10 de la noche, yo a las 9 de la noche apago televisor, apago celular y a mí me funciona leer la última hora, ¿cierto? Que es importante que empecemos a identificar qué nos funciona a nosotros. Es posible que en la última hora yo quiera tener un espacio de conversación en familia, quiera orar con mis hijos, o quiera leerles un cuento, o vamos a evaluar cómo nos fue hoy en el día. Tratar al máximo de no estar expuestos, y esto es un cambio en nuestra conducta, porque realmente lo hacemos muy cotidianamente, ¿cierto? Y lo hacemos casi que por inercia. Pero acá es muy importante empezar, si tenemos alteración en el sueño, empezar a disminuir esa exposición que estamos teniendo a las pantallas. ¿Listo? Ahora, segundo punto importante en cuanto al manejo del estrés. Bueno, segundo no, como quinto punto importante porque ya hemos abordado varios. Y es estimular las hormonas de bienestar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque resulta que nuestro cuerpo, nuestro organismo es holístico, ¿cierto? Nosotros funcionamos de manera integral. Entonces acá yo les voy a hablar principalmente de 4 hormonas de bienestar, 4 hormonas que si nosotros las estimulamos, así como yo les hablaba ahorita del cortisol, que cuando se nos estimula el cortisol, nosotros vamos a estar con niveles de estrés altos, lo mismo que las pantallas. La explicación o el argumento para las pantallas es que la luz de la pantalla dilata una hormona que nosotros tenemos que se llama la melatonina, que es la hormona del sueño, entonces por eso nos cuesta más dormirnos si estamos expuestos a las pantallas, ¿cierto? Acá vamos a estimular hormonas del bienestar. ¿Listo? Primera hormona que vamos a empezar a estimular, papitos y mamitas, la dopamina. Esta hormona regula todos los mecanismos de recompensa, de la motivación. ¿Cómo la podemos empezar a estimular? A través de algunos alimentos, alimentos como el ajo, como las avellanas, las fresas, las lentejas, el tomate, la piña, las almendras, el maíz, la espinaca, los mariscos. Todo este tipo de alimentos empiezan a estimular esta hormona, que se llama la dopamina. ¿Listo? La hormona de la serotonina regula nuestro ritmo cardíaco. Es la hormona que si la tenemos de una manera adecuada, pues nos va a regular el estrés y nos ayuda a la producción de la melatonina, es decir, vamos a poder también dormir mejor. ¿Cómo la podemos estimular? Con lácteos, con cereales, con chocolates bajos en azúcar, porque si no el azúcar no lo va a disparar, con pollo, con plátano, con leguminosas. Todo este tipo de alimentos nos va a permitir estimular la serotonina. ¿Listo? Para estimular las endorfinas, esta es la hormona que reduce el dolor y aumenta la sensación de placer en nosotros. Entonces, para estimular esas endorfinas, nosotros vamos a estimularla a través de ¿qué? Del ejercicio, de la risa, de la música, de mensajes positivos, de visualización creativa, qué quieres hacer, qué quieres ser cuando seas grande, del abrazo. Todo este tipo de endorfinas, dicen que las endorfinas son las hormonas de la felicidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando hacemos ejercicio, cuando hacemos cosas que nos gusta, esta hormona se activa. Entonces, acá es muy importante empezar a identificar lo que les hablaba ahora. ¿Con qué se nos activa a nosotros las endorfinas? Ay, a mí el cocinar me activa las endorfinas porque me pone feliz, listo. Hay música que nos activa a nosotros las endorfinas, que nos pone contentos, perfecto. Empezar a identificar cuáles son esas canciones, cuáles son esos espacios, el ejercicio, todo este tipo de situaciones nos va a activar las endorfinas. Y por último, la oxitocina, que es la hormona del bienestar, de percibir emociones, también como esa parte afectiva en nosotros, la vamos a estimular a través del contacto físico, a través del abrazo, a través de algunos ejercicios de escucha activa, de masajitos. Cuando ustedes vean a su niño muy estresado, muy estresado, acérquense, hágale un masajito, denle un abrazo. Cuando veas a tu pareja muy estresado, acércate, hazle un masajito. Aunque tú no lo creas, con eso estás estimulando esta hormona de la oxitocina. Perfecto. Con base en eso, entonces, yo les hablaba ahorita que es importante también trabajar en la interpretación de los hechos. ¿Listo?
Número uno, estábamos hablando del sueño, de tener unos hábitos de vida saludables, para lo cual ya hablamos de algunas hormonas que podemos empezar a estimular, y también vamos a empezar a hablar de cómo estamos nosotros interpretando algunos hechos, porque aparte de ese trabajo fisiológico que nosotros hacemos, también tenemos que hacer un trabajo mental y un trabajo emocional al respecto. Entonces, para la interpretación de los hechos hay algo básico, ¿cierto? Y es que frente a una situación, frente a todas las situaciones de nuestra vida, no solo frente a la pandemia, pero vamos a poner el ejemplo con la pandemia, que es, digamos que, lo que nos convoca en la actualidad, frente a ese hecho, siempre van a haber situaciones que nosotros no podemos cambiar. ¿Listo? Hay situaciones que no podemos cambiar. Ejemplo de esas situaciones, la vacuna. ¿Quién quisiera que la vacuna saliera ya? Yo creo que todos alzaríamos la mano. Todos queremos que la vacuna salga ya, pero pues no depende de nosotros, es algo que yo no puedo controlar. ¿Quién quisiera que pudiéramos retornar todos a nuestra vida normal antes del COVID? Todos, pero no depende de nosotros. Las decisiones del gobierno no dependen de nosotros. Hay muchas situaciones que nosotros no podemos controlar y es muy importante identificarlas para poder también que nos empiece a mermar el estrés y poder racionalizar esas situaciones que a mí se me salen de las manos, frente a lo cual yo no puedo actuar. ¿Listo? Ahora, hay ciertas situaciones frente al mismo hecho que yo sí puedo controlar, frente a las cuales nosotros sí tenemos incidencia. Ejemplos de esas situaciones: el lavado de manos, el quedarme en casa, el no exponerme, el estarme comunicando con mi familia, el apoyar al colegio, el decir, bueno, papás, colegio, vamos a trabajar juntos, no sabemos hasta cuándo el colegio no vamos a poder retornar a clases, pero ven, yo no puedo incidir en si se vuelve o no se vuelve a clases, pero yo apoyo al colegio, yo apoyo a la rectora, yo apoyo a las cordis, yo apoyo a la profe. Esos hechos sí los podemos controlar nosotros. Frente a eso, sí podemos actuar nosotros. ¿Listo? Entonces, y esto es muy importante porque acorde a cómo nosotros interpretemos los hechos y acorde a cómo yo diga, esto lo puedo cambiar y esto no lo puedo cambiar, en esto yo sí puedo incidir, cómo voy a actuar al respecto, de eso también depende cómo me voy a sentir y qué tanto control voy a sentir yo que tengo de determinadas situaciones. ¿Listo? Al respecto, entonces, es muy importante empezar a cambiar nuestro pensamiento y llevar a nuestros niños también, cuando los veamos muy bloqueados, cuando veamos que ellos como que se les nubla un poco la situación, no voy a volver a ver a mis compañeritos, cuando voy a volver a clase, empezar también a enseñarles lo mismo. Bueno, ¿qué puedes cambiar y qué no puedes cambiar? ¿Listo? Acá hay algunas preguntitas que nosotros podemos empezar a reflexionar sobre qué podemos hacer y qué no. Número uno, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué cosas positivas podemos sacar al respecto? Como familia, ¿en qué hemos crecido? ¿Qué he descubierto yo nuevo que podía hacer en mí? ¿Nos ha unido como familia? ¿He entendido más la labor que hacían los profes en el colegio? O sea, ¿qué cosas positivas puedo sacar yo de toda esta situación? Listo. Y cuando sintamos mucho miedo, mucho miedo, cuando sienta que con el cambio de pensamiento no es suficiente, pues entonces es muy importante también trabajar en disminuir ese miedo. ¿Cómo puedo yo disminuir ese miedo? Número uno, hablando con alguien, invitar al niño a que hable con un adulto, ya sea con el profe, ya sea con papito, ya sea con mamita, con quien puede hablar, ¿cierto? En mi caso como adulto, hablar con mi pareja, hablar de esa situación que a mí me está angustiando, que a mí me está quejando. ¿Listo? Hay otras situaciones como el dibujar, el leer, el cantar, el escribir. Todo eso me puede permitir a mí poner afuera esa situación que a mí me está generando preocupación o que me está generando angustia. ¿Listo? En relación al manejo de la ansiedad, y ya para terminar, pues entonces les pongo acá algunos tipsitos también para empezar a reducir la ansiedad en los niños. Uno, cuando nosotros veamos que nuestro niño tiene un nivel de ansiedad muy fuerte, recuerden que yo les explicaba que todos evidenciamos y todos vivimos o sacamos la ansiedad de una manera muy particular. Hay personas que se sienten ansiosos y ¿qué hacen? Se ponen a morderse en las uñas, ¿cierto? Porque están ansiosos. Hay otra persona que se pone a llorar. Hay personas que simplemente se bloquean, que no les fluye, ¿cierto? Entonces, y eso mismo pasa con nuestros niños. Entonces, acá, cuando nosotros veamos que nuestro niño está en un nivel de ansiedad muy fuerte, la respiración es vital, que él pueda empezar a controlar la respiración. ¿Listo? Entonces vamos a enseñarle a respirar,
y vamos a respirar con él también. Para este punto es muy importante que ustedes sepan que a través del programa Logros nosotros tenemos dos herramientas con las cuales se busca trabajar mucho este componente. La primera es con Emotion Mind, donde justamente les enseñamos a los niños a través de la estrategia del semáforo a regular sus emociones, a calmarse, a respirar, a controlarse, ¿cierto? Pero también a través del cuadernillo de Hábilmente, nosotros trabajamos en los procesos de metacognición muy importantes, en los cuales queremos y buscamos que los niños aprendan a ser conscientes de todos los procesos, no solamente del aprendizaje, sino lo que les genera dificultad, lo que les genera ansiedad, los que les genera preocupación en el escenario ya académico, ¿cierto? Entonces, con estas estrategias, nosotros, digamos que el colegio tiene estrategias con las cuales está focalizando el manejo de estas situaciones, pero es muy importante que desde casa también lo hagamos. Entonces, retomando, la respiración con los niños y para nosotros los adultos es muy importante. En segundo lugar, ayudar a identificar algunos pensamientos negativos, generalmente la ansiedad, generalmente la ansiedad se origina por algunos pensamientos negativos recurrentes, ¿cierto? No voy a ganar el año, me van a poner mala nota, no me pude conectar, se me cayó el internet, la profesión, o sea, ¿cuáles son esos pensamientos negativos que están generando ansiedad? Lo mismo para nosotros los adultos, porque generalmente la ansiedad se detona de esos pensamientos negativos. ¿Listo? Una lista de tareas de lo que salió bien en el día. Esto es muy importante para empezar a disminuir los procesos de ansiedad, empezar a hacer listas de tareas de lo que salió bien, porque a veces nosotros lo que hacemos como en medio del estrés es maximizar lo negativo, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo a hacer listica de tareas de lo que salió bien, pues eso lo que me va a posibilitar es aprender a racionalizar esas situaciones que están saliendo bien y esas situaciones que puedo generar una acción de mejora. ¿Listo? Y por último, fortalecer la regulación emocional en la familia. Esta parte es muy importante. ¿Cómo estamos? Y vuelvo otra vez al inicio y miren que todo acá lo vamos a empezar a unir. ¿Por qué? Porque acá el tema no es sentir estrés y ansiedad. Todos hemos sentido estrés y ansiedad. Acá el tema es cómo estoy yo liberando ese estrés y esa ansiedad y qué impacto está teniendo eso en mi familia, ¿cierto? Ah, es que mi niña estaba en estos días, un paciente mío a nivel pues, particular me consultaba y me decía, Yui, mi niño tiene una alteración en la conducta súper drástica, está grosero, tiene pues, no nos hace caso, no quiere comer, le sirven la sopa y dice que no, o sea, una alteración en la conducta. Y yo, ¿qué empecé a indagar? ¿Cómo estábamos trabajando esa regulación emocional en casa? ¿Por qué? Porque el tema no es sentir estrés, el tema no es sentir ansiedad, el tema es que siempre esas emociones van a salir, van a salir de alguna manera, van a salir a través del mal humor, van a salir a través de una mala palabra, van a salir a través del no hablar, pero entonces en ese no hablar, ¿qué está implicando el hecho de que yo no le hable a mi hijo, que yo no le hable a mi esposa, ¿cierto? O sea, ¿qué está implicando eso? ¿Cómo estamos gestionando nosotros esas emociones? Porque eso empieza a generar una dinámica familiar interna, ¿listo? Entonces, muy importante, papitos, conocer e identificar esas emociones. Acá con nuestros niños vamos a trabajar mucho en leer cuentos de emociones y en que ellos puedan relacionar esos cuentos con su vida cotidiana, ¿listo? Que ellos puedan empezar a relacionarlos, que ellos puedan empezar a ver la aplicabilidad de esos cuentos en su vida cotidiana, que las actividades que ellos tengan no sean generadoras de estrés, generadoras de ansiedad, sino que por el contrario, a ellos les gusta, las divierte, los apacigüe un poco, ¿listo? Que también es uno de los objetivos que tenemos con trabajar el cuadernillo de Hábilmente desde casa. Si ustedes han conocido el cuadernillo de Hábilmente, es una estrategia que justamente les permite a los niños salir un poco de la clase cotidiana, de la clase de contenido y empezar a desarrollar habilidades que les permita a ellos, digamos que también canalizar un poco mejor su energía. Tener muy importante, papitos y mamitas, muy presente, que acá el tema no es evitar no sentir esas emociones, porque las vamos a sentir.
las hemos sentido y las vamos a seguir sintiendo. Acá lo más importante es poder canalizarlas y gestionarlas de la manera adecuada. ¿Listo? No podemos evitar no sentir estrés, no sentir rabia, no sentir ansiedad. Eso no lo podemos evitar, pero sí podemos aprender a gestionarlas de una manera adecuada. ¿Listo? Insisto de nuevo en prácticas de relajación y meditación, tanto para los adultos, si ustedes ven que hay algún adulto, si acá entre los adultos que me está escuchando dicen, yo sí siento que he tenido niveles altos de estrés, de ansiedad, que he reaccionado mal, empieza por tener prácticas de relajación, de meditación, que aunque ustedes no lo crean, ayuda muchísimo. Y lo que les decía ahora, identificar qué me hace bien a mí. Es que a mí me hace bien leer, yo me pongo a leer y yo me desconecto. Perfecto, entonces leer. Es que a mí me hace bien hablar, yo hablo con alguien de lo que me está pasando y eso me funciona. A mí me hace bien el ejercicio, a mí me hace bien la música. ¿Qué nos hace bien? A todos los miembros de nuestra familia, para poder también empezar a respetar esos espacios. Listo. Ya por último, con esto termino. Entonces, acá les pongo otro tipcito para el control de emociones en nuestros niños. Listo. El primero es a través del termómetro emocional. Este termómetro emocional ustedes lo pueden hacer con los niños, lo pueden tener en casa, lo pueden tener en la habitación, para que ellos empiecen a identificar también y a darle nombre a esas emociones. Cuando ellos están estresados, cuando están ansiosos, cuando están preocupados, cuando están tristes por algo, pues ellos pueden tener ese termómetro emocional, puede ser muy visual, y pues con eso, ¿qué vamos a ayudar? Que ellos aprendan a identificar cómo van en ese termómetro. Voy subiendo mucho, voy en amarillito, voy en naranja, llegué a rojo, cómo hice con la emoción, cuando logré controlarme, que tú le puedas preguntar a tu niño, oye, ven, recuerden que ellos son muy visuales, ¿cierto? Y ellos son de este tipo de analogías. Cuando estabas en amarillo que algo te molestaba, ¿cómo hiciste para controlarte? Ay, mamá, respiré. Ay, mamá, hice tal situación y esto me calmó, ¿cierto? O me puse a hacer la tarea, o hablé, o me puse a jugar. O sea, que ellos aprendan desde chiquis a identificar qué les funciona para regularse emocionalmente. Y en la estrategia del semáforo les contaba que la trabajamos en el colegio a través de la herramienta de Emotional Mind, donde también, de hecho, en el colegio lo tenemos de una manera muy visual, los niños lo tienen en sus salones, y también funciona tipo semáforo, cuando estoy en rojo, cuando estoy en una situación que me alarma, que me genera estrés, que voy a explotar, pero aprender a calmarme en amarillo, a buscar soluciones, a respirar y en verde a poder continuar y aplicar esas soluciones que busqué. Entonces, estos tipsitos se los dejo para que los empecemos a implementar con nuestros niños en casa. Bueno. Eso era lo que tenía por compartirles en estos últimos minuticos. Voy a volver por acá a Teams para responder preguntas. No sé si tenemos preguntas por responder, si tienen alguna apreciación y si quieren aprovechar estos últimos minuticos para responder algunas preguntas. Yo quisiera hacer un comentario de este siglo. Sí. Muchas gracias, primero que todo, por la información que me está suministrando, porque de verdad que es muy valiosa y la recibo con mucha alegría porque me entero que el colegio siempre está pendiente de ese tipo de cosas, aunque a veces nosotros no podemos participar de la mejor forma. Lo segundo es que les acabo de compartir a todos en el chat de esta de Meet un enlace que nosotros hemos hecho con los peques. A las 4 de la tarde, 4:30, todos los días hacemos una práctica deportiva o de yoga o meditación. Genial. Entonces, al principio hubo reacción, pues que no, que qué cansancio, que qué pereza, pero ya dije, es el único momento del día en el que estamos haciendo el ejercicio como familia, porque ustedes están en el colegio, yo estoy en mi trabajo en casa y no tenemos otro lugar en que compartir. Entonces se ha vuelto como un punto de encuentro familiar muy chévere y que invito a todos a que lo hagan. Hay todos los niveles, es una persona que tiene una historia de vida muy bonita, porque era una persona obesa, una mujer eslava o checoslovaca que ahora vive en Chile y desarrolló una técnica para que cualquier persona de cualquier nivel pueda hacer la práctica y bajar su nivel de estrés y también bajar peso o armonizar el cuerpo si es lo que está buscando. Entonces los invito a que lo hagan. No tengo que ver nada con ella, pero me ha servido mucho. Muchísimas gracias, papá. Perfecto. Ese tipo de recomendaciones son muy buenas porque miren que nosotros como papás podemos generar una red y apoyarnos al respecto. Mira,
frente al ejercicio. A mí me funciona, hay muchos papás entre los 204 que estamos conectados acá que les puede funcionar, que a veces no encontramos cómo o dónde conectarnos, o a mí sí me gustaría hacer ejercicio conmigo, pero no sé cómo. Entonces, este tipo de tipsitos y de recomendaciones son muy válidas. Bueno, no sé, Luz Marina, si tenemos algunas preguntas en el chat o si algún Si papá alguien, tiene pero alguna pregunta. sí, en este momento no, todavía no. Si quieren pueden escribir sus inquietudes por el chat para facilitar el sonido. Cuando un estudiante está desmotivado a ir a estudiar y prefiere jugar. Bueno, es normal. Un estudiante de qué año, pues ¿cuántos años tendría más o menos? Puede ser de cuarto. Bueno, es normal que los niños estén desmotivados en medio también de este proceso. Lo que les decía ahorita, pues yo creo que ni los niños ni nosotros estábamos preparados para un proceso de educación remota. Entonces, acá tenemos que empezar a identificar lo que les decía. ¿Cuáles son esos factores que le pueden generar motivación a mi niño? ¿Cierto? ¿Cuáles son esos factores que desde la educación le generan motivación? ¿Qué lo engancha a él con el colegio? Es que yo creo que a mi niño le puede servir que tal profe se comunique con él, lo motive, bueno, o sea, empezar a identificar cuáles son esos factores con los cuales yo puedo empezar a generar una motivación en nuestros chicos. Pero también es muy importante no presionarlos tanto, ¿cierto? Entender un poco mejor el proceso también que ellos están atravesando. Tenemos que entender que no es igual, estar en clase presencial a no estarlo, que hay una alteración, que hay un cambio, que lo estamos haciendo de la mejor forma, pero igual hay cambios. Entonces también empezar nosotros a dejar que ellos respetar sus procesos y en ese respetar sus procesos obviamente acompañarlos, pero mermarles también nosotros a veces un poco la exigencia que rindan de la misma manera. Bueno, Lluvia, hay otra pregunta. Cuando el apoyo del padre no es tan evidente como para trabajar la ansiedad con el niño, sobre todo porque para el niño también es muy evidente la falta de interés del padre. Bueno, esto pasa, es frecuente que pase. Acá es muy importante que nosotros identifiquemos esas figuras referentes para el niño. No siempre va a ser el padre. Hay muchas familias donde tenemos una figura paterna ausente o materna o una figura representativa que puede estar ausente, pero sí es muy importante en estos casos fortalecer la relación con las figuras que están presentes en la vida del niño. ¿Listo? Entonces, yo no puedo, porque también recuerden lo que les explicaba ahorita, qué no puedo cambiar y qué sí puedo cambiar. Yo no puedo cambiar y no puedo tener control sobre el hecho de que el papá esté en la vida de mi niño. Ya lo intenté, ya le dije, ya todo, pero no ha querido, listo. Eso no lo podemos cambiar. ¿Qué sí puedo controlar yo? Podemos fortalecer nosotros ese vínculo con nuestro niño, buscar esas figuras que son representativas para él, para fortalecer esos vínculos y pues así también a través del vínculo amoroso, del apego seguro, poder fortalecer la relación y el vínculo y la ansiedad que tú dices que el niño puede sentir. Lluvia, hay otra pregunta. ¿Cómo identificar que están estresados si físicamente no lo demuestran? El estrés se puede evidenciar de muchas maneras. También es posible que haya niños que no hayan estado estresados. Recuerden que lo que yo les decía, los niños ahora tienen niveles de adaptación y de flexibilidad incluso mucho más fuertes que nosotros. Pero sí es muy importante estar muy atento a las alteraciones en la conducta de nuestro niño. Listo. Puede que a nivel físico no lo haya estresado, pero que ha estado irritable, o yo lo he visto bajito de nota, bajito de ánimo, o lo he visto que ha estado grosero, que ha estado, bueno, o sea, si hay alguna alteración en la conducta que a mí me pueda evidenciar que es un síntoma de estrés, entonces estar pues como atentos. Pero también es posible que tengamos niños con niveles de adaptación y de flexibilidad muy altos y que incluso el estrés lo hayamos sentido nosotros los adultos y que ellos estén atravesando el tema de una manera más tranquila. Bueno, Lluvia, hay otra pregunta.
mi hijo está haciendo unos tics nerviosos que él los llama matrones. ¿Cómo le puedo ayudar porque él no quiere hablar sobre el tema? Bueno, número uno, tenemos que respetar. Si él no quiere hablar sobre el tema, no lo vamos a forzar. Número dos, yo sugeriría que la mamá se pueda poner en contacto con la psicóloga del colegio, en este caso con Luz Marina, para mirar desde psicología cómo se le puede apoyar. También es normal que lo que les decía ahorita, puede que no se haya presentado de ninguna manera, pero me apareció un tic nervioso, ¿cierto? Me parece muy bonito que el niño le tenga nombre. Incluso ya le iba a decir, antes de que él dijera que los llama Matronics, ya le iba a decir, diles que le ponga nombre, porque cuando le ponemos nombre empezamos empieza a verlo de una manera más amigable, empieza a verlo como algo que hace parte de él, a aceptarlo. Y cuando nosotros aceptamos algo, eso empieza a disminuir. Otra estrategia, depende de la edad del niño, es que dibuje al respecto. Oye, vamos a dibujar hoy los Matronics, ¿listo? Y vamos a ponerle nombre a los Matronics. Vamos a hacer un cuento con los Matronics. O sea, hay muchas maneras en las que los niños pueden hablar de una situación sin necesidad de verbalizarlo. Tú lo puedes poner a hacer un cuento donde los protagonistas del cuento sean los Matronics y que él realice todo su cuento. No te va a hablar al respecto, pero va a hablar de esa situación. Bueno, hay otra pregunta. Mi hija mayor está presentando problemas de sueño, tiene 14 años. Lo ha tratado con ejercicio, pero más se activa. Con meditación, pero por su edad no cree que otras alternativas puede usar. La lectura es muy importante, por su edad es posible que la meditación no le dé, es posible que el ejercicio, hay personas a las que la activa el ejercicio, yo sugeriría que el ejercicio sea en horas de la mañana, para que ella pueda tener esa energía que está liberando en el transcurso de todo el día y ya para la noche pueda estar un poquito más agotada. Si hace el ejercicio en la noche, pues hay muchas personas que la activan, entonces pues digamos que le va a costar más dormirse. Ahí sugeriría lectura, sugeriría el dibujar, el pintar mandalas antes de dormir. Ese tipo de cosas empiezan a canalizar la energía y a preparar el organismo, el cuerpecito para el descanso. Escribir, una chica de 14 años, aunque no lo crean, a las chicas les encanta escribir y a los chicos les encanta escribir, entonces que utilice esa última hora del día para escribir, para diferentes situaciones, tratar al máximo de que recuerden que sea no estar expuesta a las pantallas. Bueno, hay otra pregunta. Mi hija manifiesta que cuando estaba en la presencialidad le gustaba mucho participar, pero que ahora no quiere hacerlo. Bueno, lo que pasa, papitos, es que yo creo que es normal esos cambios y también lo que les decía, tenemos que respetar esos cambios de cómo los niños están viviendo esta situación. A veces nosotros quisiéramos que no pasara nada. Es normal que hayan cambios y es normal también que algunos les guste mucho la virtualidad, pero que hayan otros que no se hayan enganchado de la misma manera. Todos reaccionamos diferente. Acá creo que sería importante poderlo enlazar con las profes y que las profes busquen de pronto también teniendo consciente de quién es la niña, haciéndolo consciente, buscar estrategias donde la niña pueda participar un poco más en clase. Recuerden que yo le sugeriría al profe cuando estemos trabajando, por ejemplo, el cuadernillo de hábilmente, Emotional Mind, que son estrategias que no son tan académicas desde el contenido, sino que son estrategias para que ellos puedan participar de una manera más tranquila, fortalecer mucho a través de esas estrategias la participación de tu niña, porque ellos se sueltan mucho más y digamos que se conectan de una manera diferente con los procesos de aprendizaje. Bueno, otra pregunta. Una niña que saca una mala nota y se irrita fácilmente y llora porque no sabe perder. Bueno, tú lo dijiste, no sabe perder, y esto no es de la pandemia, esto es de la vida, ¿cierto? A nuestros niños tenemos que empezar a generarles tolerancia a la frustración. Es bueno que se exijan, ¿cierto? Es bueno que se exijan, pero también deben de empezar a generar procesos de tolerancia a la frustración. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? Que nosotros no permitimos que nuestros niños se frustren. Las familias de hoy en día evitan mucho la frustración en sus hijos y por eso, pues finalmente nuestros chicos no tienen tolerancia a la frustración. Entonces, acá es muy importante trabajar estrategias para que ella pueda desarrollar
tolerancia a la frustración. ¿Cómo generamos nosotros tolerancia a la frustración? A través del no, ¿cierto? Empezando a trabajar el no en la familia. No puedes tener esto, no puedes tener esto, no, o sea, empezar a trabajarlo desde lo básico para que cuando lleguen ciertas situaciones en la vida que se van a salir del control de ella, como una nota, o como ciertas situaciones que a todos se nos van a presentar en la vida, pues que ella finalmente lo pueda asumir. Bueno, Luz, vamos a respetar el tiempo. No sé si tenemos muchas preguntas más para ser juiciosos con el tiempo. Hay dos preguntas. Dímelo. Hay dos preguntitas como relacionadas más que todo con el manejo de, más que todo con el manejo de la virtualidad, con el manejo de la metodología, en el sentido de, pero lo voy a leer más exactamente, dice que la niña ha reaccionado al estudio con dolor de cabeza. Y dice como una reacción de caspa. ¿Qué debe implementar para que tenga que su reacción es no quiero estudiar, dice ella? Bueno, acá número uno, yo lo primero que sugeriría, yo soy psicóloga, no soy médica, entonces en esa parte pues mi sugerencia principal es mirar la posibilidad de que la niña consulte, porque a veces el dolor de cabeza también puede ser un tema de sus ojitos, de estar expuesta a la pantalla y puede tener algún problemita en los ojos. Hay personas a las que la radiación de la pantalla le puede generar estos problemas en la piel. Entonces es muy importante, número uno, que la niña pueda consultar. Número dos, pues evidenciar también posterior, si el médico nos dice que todo está bien, que todo está ok, entonces también es empezar a identificar que nuestro cuerpo muchas veces habla, ¿cierto? Que a veces el estrés que nosotros no canalizamos, no sacamos de una manera adecuada, pues empieza a salir en nuestro cuerpo también a través de algunos síntomas físicos. Pero lo más importante es que puedas consultar y descartar primero un tema en sus ojitos, un tema, o sea, el tema médico. Sí, bueno, y otra pregunta que una niña afectada mucho por no poder ver los abuelos, y a pesar de que les habla y a pesar de que a diario con ellos, ha sido lo más difícil para ella. ¿Qué le puedes recomendar? Pues yo creo que también es enseñarle a los niños y lo que les decía ahora, hay situaciones que no podemos cambiar. Miren, mi papá es un adulto mayor, por todo el tema de la pandemia yo no lo he podido ver desde febrero, marzo, porque lo logré ver antes de iniciar pues como todo este proceso, y yo les confieso, a mí me duele un montón no poder ver a mi papá y soy una persona adulta, entonces imagínense lo que pasa con los niños, pero es un proceso que ellos también tienen que vivir, ¿cierto? Ellos también tienen que aprender a vivir, a extrañar, porque es algo que no podemos cambiar. Entonces, la recomendación y la solución sería que vea a los abuelos, no los puede ver porque hay un tema de riesgo, porque hay un tema de salud. Entonces, es importante que la niña entienda que como un acto de amor hacia sus abuelos, no los puede ver en el momento, que los extraña muchísimo, pero que por lo mucho que ella los ama, no los puede ver porque es la mejor manera de cuidarlos. Pero es normal que le duela y es normal que le angustie. Listo, Luzma. Bueno, Luzma, yo creo que podemos dejar así porque, pues, para ser respetuosos también como con el horario. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Espero que el espacio haya sido útil. La despedida de nuestra rectora. Muchas gracias, Judy. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, nuestra rectora madre de Ana Lucía, para que nos dé la despedida. Muchísimas gracias a todos por la participación, a Jubiley por su trabajo tan interesante. De hecho, la charla se estaba grabando y la publicaremos para que todos tengan pues unos elementos para retomar, para reflexionar. Está Luz Marina muy atenta a las necesidades de conversación que surjan de esta charla, que seguramente surgirán algunos deseos de contacto más directo con Luz Marina a través de algunos temas importantes que hayan surgido. Muchísimas gracias, pero muchísimas gracias a todos por la participación. A Néstor Esteban, muchas gracias por la invitación a practicar yoga. Yo aprovecho también para invitarlos los domingos
a las 10 de la mañana. Estamos todos también invitados a hacer deporte con los maestros del colegio. A las 10 de la mañana estamos transmitiendo desde el colegio. Chao, me encantó verlos, Yuvirley, gracias, Luz Marina. Gracias a ustedes, un abrazo, que estén muy bien. Bueno, Madre Diana, con mucho gracias a todos. Feliz noche. Gracias. Muy amable, Dios los bendiga.